Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Faltan 18 días para las elecciones. Ya no es el que vende una empanada María Corina, o el dueño del sonido, o el dueño del camión donde se monta María Corina, los locutores que animan, hasta los caballos, los dueños de los caballos en Barinas fueron visitados por las distintas policías afectas al gobierno. Inclusive personas en Táchira que hicieron el catering, la comida, prestaron servicio, fueron detenidos también. ¿Por qué actúa así el gobierno? ¿Cuál es el balance a 18 días para las elecciones? Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos a Noel Álvarez. Noel es director de campaña de Convenezuela Miranda. Noel, bienvenido. Muchas gracias, Emilio. Noel, ¿por qué el gobierno actúa así? Yo percibo que eso, lejos de generarle votos, le crea situaciones contrarias a las que busca generar. ¿Por qué crees tú que el gobierno está acentuado en todas esas detenciones de todo el que salga a hacer algo que es legítimamente legal dentro de los parámetros que ha establecido la ley del ejercicio de campañas electorales? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Un saludo para ti y para todas las personas que nos oyen y que nos ven. Mira, hay un dicho muy famoso por allí que dice que cuando tu adversario se esté equivocando, no lo distraigas. Tú lo acabas de señalar. Yo creo que se están equivocando, pero dejemos que sigan equivocándose. Nosotros enfocados en lo que tenemos que hacer. Nosotros, que no nos perturbe nada. Nosotros vamos derechito hacia unas elecciones. La ruta es electoral. Tenemos un camino empedrado, pero victorioso. No tengo ninguna duda de que vamos a obtener la victoria el 28 de julio. Y bueno, de allí creo que tenemos que escribir una nueva historia. Una historia de paz, de reconciliación en el país, porque nosotros somos diferentes y lo vamos a demostrar. Se lo vamos a demostrar a todo el país, que aquí va a haber inclusión, va a haber respeto y sobre todo separación de poderes. Yo te inicio el programa con eso, porque es que me llama mucho la atención, porque este gobierno no da puntada sin dedal. Y ayer leía casualmente unas declaraciones, un tuit de Edmundo González que decía, abro comillas, cerraron el restaurante Asados Taguanes en Cojedes, donde mi familia y yo comimos de regreso a Caracas. ¿Por qué castigar a los trabajadores por recibir a quien piensa diferente? Los abrazo y les agradezco su cordial atención con una sonrisa y mucha esperanza. ¿Esto a quién le sirve políticamente que pase eso? ¿A Maduro o al mundo? Mira, yo creo que el pueblo venezolano, y no solamente el venezolano, creo que en todas partes del mundo, los seres humanos nos identificamos siempre con las personas que son victimizadas. Y no tengo ninguna duda que eso está pasando y va a seguir pasando aquí en estos momentos. El hecho de que al candidato nuestro, a Edmundo González, lo insulten en un avión de Conviasa, que no tiene ningún sentido, porque es una línea aérea de los venezolanos. Claro. Pagada con el dinero de los venezolanos y que todos tenemos derecho. No es una línea aérea para que viajen los del PSUV o los del gobierno. Es propiedad de ellos, para cualquiera de los entre venezolanos. otras cosas, porque ellos no fueron los que compraron esto. El hecho de que el motorizado que lo trasladó en Barinas esté siendo detenido. Esta es la información de hoy. Detuvieron al motorizado. Nos detuvieron a nosotros el camión y todas las personas, el camión, la persona que iba perifoneando, la esposa de él y 3 personas más en Ocumare. O sea, eso no tiene ningún sentido. Ahora, tú te pones a ver y tú dices, bueno, vale. Entonces, en la práctica, ¿es ilegal hacer campaña electoral? Bueno, para la oposición. Pareciera que para ellos, desde el punto de vista de unas personas que parecieran no ser tan demócratas como dicen ser,
y tan pacifistas como ellos se señalan, pareciera que eso es así. Ahora, yo decía, antes de iniciar la campaña, decía, espero que de cara a la campaña electoral tengamos paz electoral y tengamos respeto, porque las normas electorales dicen que tiene que haber respeto. O sea, si yo tengo una marcha o una concentración en un determinado sitio, se supone que mi adversario debería tenerlo en otro lado. Y tiene todo el derecho a tenerla y a hacerla. Y la manifestación, la caminata, la concentración, lo que quiera. Pero eso sí, alejemos la violencia física. Fíjate, a mí me sorprende, y la persecución. A mí, Noel, me sorprende esto, porque este es un gobierno que busca legitimarse. Es un gobierno que busca legitimarse internacionalmente. Y ninguna de estas actitudes, posiciones que asumen los legitima o los pone bien ante el gobierno de los diferentes países que tienen los ojos en las elecciones de Venezuela de este 28. ¿Está entonces, ha dado el gobierno la última jugada o esperan ustedes en estos 18 días que pueda haber una inhabilitación del mundo o la suspensión de la tarjeta de la MU, tantas cosas que se han hablado a tan solo 2 semanas y unos días de las elecciones? ¿Ha jugado el gobierno su última carta? No, yo creo que no. Tampoco nosotros jugamos la nuestra, y siempre cuando decimos hasta el final es hasta el final. Como dije antes, este es un camino empedrado, el cual es una carrera de obstáculos, los cuales venimos superando desde hace bastante tiempo. En el caso nuestro, en lo personal, nos suspendieron nuestra tarjeta en el CNE para poder postular, pero entre muchas otras cosas. Del partido Gente. Del partido Gente. Y creo que ellos van a seguir intentándolo, pero nosotros, democráticamente, vamos a seguir nuestro camino. Como decía, aúllan los perros, señal de que estamos avanzando. Seguimos trabajando. Que yo le digo a mis colaboradores, no te preocupes, ni siquiera te pongas a leer las informaciones que el presidente dijo, que el otro dijo. No, que no nos perturbe nada de eso. Nosotros estamos enfocados. La mira de nosotros es el 28 de julio. Aquí no nos puede perturbar nada. Nosotros estamos enfilados a una victoria rotunda. Y todos aquellos que se consideran perdedores, que hagan lo que tienen que hacer. Pero nosotros sabemos que una contienda ganada no se tranca. ¿Cómo va el tema de la unidad? Ayer veíamos también, cuando hacíamos la producción, que el gobierno estaba promocionando que 4 alcaldes de oposición, específicamente Zulme Ávila de San Juan de los Morros, de Cambiemos, Juan Zamora, el alcalde de Tinaco de Cojedes, de AD, Pedro Abreu, alcalde de Rojas en Barinas, de Un Nuevo Tiempo, y Adriana Suaje, alcaldesa del municipio Obispo en Barinas. Todos ellos anunciaron su respaldo a la MUD. Por cierto, uno de los de Barinas desdijo eso, ¿no? Después dijo que él mantenía su apoyo en el mundo. Que él mantenía su apoyo en el mundo. Pero ¿qué lectura le das tú a ese? Mira, a yo creo alcaldes que de oposición yéndose con Maduro a 15 a 18 días para Bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a buscar su mejor camino. Yo creo que se están equivocando. A 18 días de unas elecciones que nosotros sabemos que están ganadas. Es más, en el imaginario popular, estas elecciones están ganadas. Y eso es lo más importante. Hace bastante tiempo, mira, yo creo que probablemente año y medio, 2 años, en unas conversaciones que teníamos con María Corina en aquel momento, ella me decía algo, yo en aquel momento no lo entendí. Ella me decía, Noel, nosotros tenemos que ganar las primarias antes de que ya se celebren. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo es eso? O sea, y alguien se podría pensar, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, es el imaginario popular. Cuando nosotros llegamos el día 20 de octubre del año 2023, nadie en el país le cabía duda de que Mariela era la triunfadora, de que iba a ser la triunfadora. Y como hay una figura que llaman la economía del voto, nadie se anota a perdedor. A la gente le gusta votar por el ganador. Claro, siempre. Y cuando ven aquella avalancha que viene, un río crecido que baja del Ávila a votar,
y acompañar a María Corina y Edmundo. Nadie se va a quedar atrás. Entonces yo digo, bueno, mira, que se vayan, no hay ningún problema. Pero por 3 que se vayan, vienen 10. Por eso es no que tengo ningún problema. eso pudiera darle sentido entonces a un poco de encuestas que nadie ha visto. Me refiero a compañías fantasmas que están apareciendo con unos nombres que nunca se han escuchado, que entonces dan a Maduro con el 60% de los votos y 10% Edmundo González, apostándole a eso, que la gente se anote a ganador. Mira, yo creo que ellos tratan de hacer ese su juego. Mira, cuando tú, cuando yo antes de venir a la política, me llamaba muchísimo la atención que tú hablas con cualquier candidato y no hay ninguno que se dé perdedor. Ninguno. Y las encuestas pueden señalar que tienes el 1% y otro tiene 60%, y cuando tú hablas con él, él dice que él está de primero. Es más, y tú que tienes experiencia en la parte de los medios de comunicación, tú sabes que tú le preguntas a alguien de una radio y él dice, nosotros estamos de primeros. Y yo digo, ¿de primero en qué? Bueno, de primero en sintonía entre los jóvenes, de primero entre los adultos mayores, de primero en no sé qué. Bueno, sí. Todo el mundo busca buscándole la vuelta de que estás de primero. Él busca un argumento. De primero la gente que desayuna un candidato con la mano izquierda en la mañana. Somos los primeros. Sí, un candidato, recuerdo mucho, un candidato a una gobernación, la gobernación de Anzoátegui, en una oportunidad le preguntaron, ¿en qué lugar está usted? Yo estoy de segundo. ¿Cómo que está de segundo y tal? Sí, porque es que los otros 5 candidatos están de primero. Entonces, bueno, es así. O sea, todo esto, y esos son argumentos electorales. O sea, tú tienes que decir, tú nunca te vas a dar por perdido. O sea, soñar, nadie sueña que se muere, compadre. Ahora, nadie. Leocenis decía en una entrevista en Televen que estaba viendo que no habían escenarios donde ganara el gobierno. Imposible que gane el gobierno. ¿Es imposible que gane el gobierno? Sí, legalmente es imposible. No hay forma. O sea, mira... ¿Qué queda entonces por hacer? Mira, tú... si eso es así, ¿qué queda por hacer en estos... Déjame ponerte esto para que veas porque es importante que diga esto. Mira, un tema son las encuestas, los estudios de opinión, los cuales yo respeto mucho, por cierto. Y hay muchas encuestadoras serias. Pero más allá de eso, de las encuestadoras, de los estudios de opinión, tú andas por la calle. Tú y yo caminamos la calle. Nos metemos en los mercados y vamos. Estamos en el los boca a boca, populares. el cara a cara. Para mí, y te voy a poner un ejemplo. Hace unos cuantos años, estábamos nosotros en un diplomado que terminaba en la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Yo no conocía Boston. Y llegué y empecé a City Market, no sé qué cosa, empezamos a caminar y yo veía un montón de chinos, caminando chinos por la calle, y la persona que iba conmigo le digo, mira, en esta ciudad sí hay chinos. Y entonces ella se me quedó mirando y me dice, bueno, ¿y tú no te has puesto a pensar que muy probablemente es que estemos caminando en un sitio donde están concentrados los chinos? Y yo le digo, mira, eso es posible, pero yo creo que no. Porque al ojo por ciento, al ojo de buen cubero, como decimos nosotros aquí en Venezuela, cuando tú ves una concentración es porque algo está pasando. Y entonces después me puse a hablar con un grupo de gente en la universidad y me dicen, tienes razón, está lleno de chinos, Boston. Hoy en día, esa misma lógica la aplico. Tú te llegas a un mercado y le preguntas a la gente, mira, ¿qué opinas tú? De cada 10, 9 te van a decir que están apoyando a María Corina Machado. Yo no necesito estudios de opinión. Bienvenidos los estudios de opinión serios, pero yo sé que la calle está hablando. Y eso, el gobierno está perdido, pero está perdido por su mal desempeño, ni siquiera por su ideología. Cuando yo era presidente de Cámara me decían, ¿usted por qué rechaza al gobierno? Porque usted es contrario, porque usted es de derecha, porque ellos son de izquierda. No, yo no veo ideología. Yo lo que veo es el desempeño. Y yo creo que este gobierno tiene un tan mal desempeño que hasta su propia gente, yo creo que hasta la familia de ellos, y no lo quiere. Entonces, mira, no tiene ningún sentido. No tiene, para mí, no hay, si me preguntaras entre 100 y 1, ¿cuál es la oportunidad del gobierno? Te diría que menos de 1, el 0.5%. El gobierno intenta de diferentes formas de desacreditar al candidato. Ahora, bueno, ese viejo decrépito, ¿qué sientes tú cuando oyes eso? No me respondas. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos.
A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Noel Álvarez. Él es director de campaña de Con Venezuela en Miranda, y dejamos un planteamiento al aire. El gobierno, en su empeño de desacreditar a la oposición, ahora Maduro le dio por llamar a Edmundo González viejo decrépito. ¿Qué opinión te merece ese accionar? En primer lugar, es una falta de respeto en lo personal, y a mi manera de ver es una torpeza política. En el país tenemos 6 millones de jubilados que están en la misma edad o parecida al señor Edmundo, a nuestro candidato. Que no les gustará que seguramente voten. Que lo llamen no, viejo por decrépito. supuesto. Entonces, ¿cómo tú vas a ir a pedirle después que voten por ti, después de haber expresado una opinión como esa? Entonces, para mí es una torpeza política, y sigo adelante, insisto, estos son, que se siga equivocando, que siga adelante. Hablando de millones de votantes, Noel, 8 millones de votantes están concentrados en las fulanas mesas de centros de 1 y 2 mesas. ¿Están cubiertos esos centros con los testigos? Es cierto que por ahí escuché, creo que a María Corina hablando de 99% de los testigos. La mesa de la eso es unidad. así, eso es tan, Sí. tan real que hay 99% de las mesas cubiertas, Sí, incluyendo no. esas que te estoy haciendo mención. Sí, todas. Estamos trabajando en eso. Tenemos el 98%, dijo María. Ayer la mesa de la unidad ya certifica que llegamos al 99%. A 18 días es un número bastante importante, porque los que conocen el ambiente electoral saben que inclusive el día anterior a las elecciones todavía se están postulando testigos. Entonces yo no tengo ninguna aprehensión con el tema de los testigos. Ahorita en estos momentos, por cierto, estamos trabajando, se le están dictando los cursos, los talleres a los testigos que fueron designados, y eso nos va a servir para llevar a la auditoría de los testigos, porque tenemos que auditarlos, tenemos que saber que efectivamente esos testigos que fueron postulados votan en el centro de votación que dicen que votaban, y aparte de eso que están, porque pudiera ser que alguien haya deslizado algún testigo tratando de buscar una figuración política sin que el testigo esté allí. Entonces, pero eso lo vamos a comprobar en las auditorías que estamos haciendo. Noel, una de las razones por la cual el gobierno está mal es el tema económico. La gente en las encuestas, yo hablo mucho de las encuestas, yo leo mucho encuestas, pero leo las encuestas que tienen tradición. Sí, claro. Que están todos los años presentes. Nos guste o no nos gusten los números, pero tienen tradición. No nos gustan los números, pero tienen tradición y están continuamente presentando trabajos con resultados a lo largo de todos los años. No es un mes antes de las elecciones y después desaparecen hasta la próxima elección. Esas encuestas demuestran que el tema económico es el principal talón de Aquiles de este gobierno. Pero decía Jorge Rodríguez en estos días, presidente de la Asamblea Nacional, que la economía nacional se ha recuperado gracias a las gestiones del jefe de Estado Nicolás Maduro. Lo peor ya pasó, nos estamos recuperando. Con Maduro vamos a estar mejor. ¿Qué opinión te merece ese análisis del presidente de la Asamblea Nacional? ¿Me sonrío o me pongo serio? Mira, el tema económico siempre ha sido el talón de Aquiles. Ellos han tenido algunos aciertos, como el tema de la dolarización informal, que durante mucho tiempo sabemos lo que pasó en el país. La escasez de productos llevaba a aquella famosa ley que penalizaba el hecho inclusive de que se pudiera hablar de
de la tasa del dólar alternativo. Parece que la dolarización les pasó por encima, ¿no? Tampoco fue una acción sí, del gobierno. Bueno, sí, pero No al pudieron final la dejaron correr y creo que fue una decisión inteligente, pero todavía no han dado el paso final, que es la oficialización de la dolarización. A mí me gustaría mucho que llegara, de verdad, porque todavía seguimos atados al bolívar y eso significa que de alguna forma la inflación en bolívar se la trasladamos. ¿Qué significa oficializar el dólar? ¿Eliminar al bolívar como moneda? No, lo puedes seguir teniendo como una medida de cuenta o una moneda de referencia, pero aceptar que se puedan presentar los balances y todo legales en dólares. Y ahora tú tienes que seguir llevándolo en bolívares. Entonces, mientras nosotros sigamos teniendo dos tasas, porque tú llegas a cualquier parte y entonces te dicen, eso cuesta 140 bolívares, pero esos son tantos dólares. Pero mientras esa medida siga siendo en bolívares, el bolívar se va deslizando. Por la inflación interna, se va deslizando y eso repercute en los dólares. Y al final te das cuenta que antes tú con $1,000 comprabas bastante y hoy en día esos $1,000 ya no es lo mismo que eran antes. Y tú dices, bueno, pero se devaluó el dólar. No, el dólar sigue estando igual. En Estados Unidos la inflación es la que es y así debería ser trasladada. El caso de Ecuador, que tiene una dolarización directa, ese es otro tema. Pero bueno, ese es un tema que tendríamos que discutirlo de cara al futuro y yo creo que son unos pañitos de agua caliente que ellos han ido poniendo, pero la economía en su conjunto, la economía central, ellos no han podido tener de verdad unos triunfos rotundos en ese sector. Hay un tema que nosotros lo señalamos y lo señalaba María hace poco tiempo y que nosotros lo venimos señalando hace mucho tiempo, que es el tema de la confianza. Nadie en su sano juicio, si tiene $1 millón en el exterior y alguien le dice tráetelo a Venezuela porque aquí tienes la posibilidad de hacer un negocio. Si tú no tienes muchísimos amigos o eres, a mí no me gusta repetir esa palabra, pero lo que llaman enchufado, que tienes muchos amigos en el gobierno, el amiguismo, tú no vas a traer ese dinero. Y nosotros necesitamos ese dinero aquí. Nosotros necesitamos inversión extranjera y necesitamos el retorno de los capitales. 110.000 millones de dólares que andan por allá volando, que son de los venezolanos y que podían de alguna forma resolver el problema económico. Nosotros necesitamos, el problema es que le estás poniendo pañitos de agua caliente, por decir algo, pero si tú ves, o sea, yo te invito a ti e invito a todos los que nos están viendo que caminemos los centros comerciales, cualquiera de los centros comerciales, y díganme cuántas tiendas han abierto y cuántas han cerrado. Aquí hay unos centros comerciales que están muertos. Tenemos una oficina en un centro comercial que a mí me da dolor entrar en ese centro comercial. Uno de los más famosos de Caracas y yo creo que el 70% de los locales están cerrados. Entonces tú no puedes hablar de un éxito económico cuando se están cerrando los negocios. Aquí hay calles cerradas, aquí hay cementerios de industria en todo el país. En Miranda, por supuesto que son cementerios, todas las zonas industriales. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de un éxito económico? No, Estamos hablando de pañitos económicos, sí. O a lo mejor de repente en un sector, en un reducto pequeñito, o a alguien que está cercano al gobierno que está teniendo... ¿Qué habría que hacer? Yo no sé si esto lo han hablado en esos términos en el comando de campaña, pero fíjate, nosotros conocemos muy bien la zona de Guarenas y Guatire. En la zona de Guarenas y Guatire hay 615 empresas. Cerradas, ¿no? 615 en total. En total. De esas 615, solo el 25%. Y es mucho. Está abriendo y trabajando a un 15%. Ese es otro tema. La capacidad instalada. Eso se escapa, eso lo vemos en los discursos de los candidatos a alcaldes y de gobernadores. Vamos a reactivar, eso se escapa de las manos de un alcalde y un gobernador. Sí, eso es cierto. ¿Qué habría que hacer para reactivar todas esas industrias de Guarenas de Guatire? Estoy hablando de Miranda, sí, claro. De Guarenas de Guatire, de los Valles del Tuy, de los Altos Mirandinos, todas esas zonas que una vez tuvieron miles y miles de empleos, porque eran miles de empresas funcionando al 100%, que generaban esa Venezuela que es la que la gente añora, una Venezuela donde tú tengas un sueldo digno, donde con ese sueldo
puedas ir a comprar al supermercado que tú quieras, la bolsa que tú quieras, y no te impongan una bolsa de comida, en fin, ¿cómo se llega a esa Venezuela? ¿Cómo se reactiva el sector industrial así como lo tenemos en este momento? Mira, yo creo que hay que hacer una reactivación nacional. Yo sé que cada quien le gusta arrimar la brasa para su sardina. Cuando uno conversa con alguno de un estado, dice, es que nosotros necesitamos resolver el problema de Aragua, por decirte algo. Pero no es solamente el problema de Aragua, es que tenemos que resolver el problema nacionalmente, porque tú lo acabas de decir. Hay unas inversiones que exceden el presupuesto de una entidad federal, de un estado como lo conocemos en una región en Venezuela. Entonces es imposible que una gobernación, una alcaldía cometa unas obras de mayor envergadura como las que se necesitan. Por decirte algo, yo creo que aquí uno de los temas fundamentales para la reactivación, por lo menos en una primera etapa, es la construcción del metro Guarenas-Guatire. Una obra que quedó inconclusa, no sé cuántos miles de millones se perdieron allí, y yo no sé si la podríamos recuperar, pero estoy seguro que eso en primer momento reactivaría. Más aún Guarenas Caracas, porque yo no sé qué tanto va a reactivar que haya una intercomunicación entre Guarenas y Guatire. No, pero eso debe llegar hasta. Pero digo, de Caracas, Guarenas y Guatire, porque entre otras cosas reactivaría la economía y revalorizaría todas las propiedades aquí en Guarenas y Guatire, que hoy en día, mi hijo compró una vivienda aquí, en aquel momento le costó $15,000, hoy en día si le dan 3 o 4 es mucho. Entonces, se está perdiendo el valor de las propiedades, por decirte algo. Además de eso, le permitiría a los trabajadores que están aquí, que lo sabemos, gente que yo conozco, que sale a las 3 y 4 de la mañana aquí para llegar a Caracas a trabajar. Si tuviéramos una línea férrea como esta, podría salir en 20, 25 minutos estar en Caracas. Entonces, mejoraría la calidad de vida. Tendríamos que reactivar todas las industrias, esto que tú dices, esto es un cementerio. Yo estuve aquí en Guatire hace poco con el presidente de una de las cámaras, ahora no recuerdo cómo se llama la cámara, y me decía eso precisamente, me hablaba de 20, 25% de empresas abiertas con una capacidad instalada en estos momentos operativa del 15 o el 20%. Eso no tiene ningún sentido. Si nosotros hablamos del país en general, hablamos que en el año 1998, cuando el señor Hugo Chávez lleva la presidencia de la República, nosotros teníamos 13.500 industrias operativas en el país trabajando al 100%. Hoy en día, en aquel momento teníamos 18 millones de personas. Hoy en día, haciendo abstracción de los 6 millones, de los 6 o 7 u 8 que se fueron, podemos tener 26 millones aquí. Para esos 26 millones de personas apenas tenemos 1.500 industrias trabajando a una capacidad instalada del 30%. Pero es que otro tema más delicado, si nosotros tuviéramos esas 13.000 industrias trabajando en su plena capacidad operativa, el sistema eléctrico que tenemos deficitario no alcanzaría y colapsaría el país, porque ya lo que tenemos ahora con esa industria, ese parque industrial disminuido, es insuficiente, y vemos el racionamiento eléctrico, vemos los cortes, vemos gente que pasa 10 y 15 horas en el país sin luz, en Maracaibo, en cualquier parte del país, tú conversas con ellos y te dicen es que desde las 8 de la mañana no tenemos luz y son las 10 de la noche. Entonces, bueno, todo eso. Hablamos de otro tema que es la somalización del país, que tenemos que acometerlo urgentemente. Aquí hay unas zonas del país donde el gobierno nacional, ni los gobiernos locales, ni regionales no pueden entrar porque no se los permite la gente que controla. Tú tienes que ir a conversar con un PRAN, con un jefe de un clan que es el que controla, por decirte, en la zona de los llanos, o en Aragua o en cualquier parte. Eso no pasaba en Venezuela y no puede pasar. Esa es la somalización del país. Eso tenemos que superarlo. Noel, para finalizar, porque nos quedan escasamente 2 minutos, brevemente, hablaste de los problemas eléctricos y eso me lleva a pensar en la privatización. No sé si del sistema eléctrico, no sé de qué está planteado, porque el gobierno ha dicho, si el mundo gana van a privatizar todo, van a privatizar la salud, van a privatizar la educación, aquí nadie va a poder estudiar gratuitamente.
¿Qué es lo que está planteado en el tema de la privatización? Mira, yo creo que es mentira todos esos fantasmas que ellos prefiguran. Creo que aquí lo que se necesita es al ciudadano de a pie, lo que le importa es que si él va a un hospital tenga la salud que necesita, que en estos momentos sabemos que no la tiene, porque cualquier persona, yo tengo casos cercanos de gente que va allá y cuando llega lo primero que le dicen, aquí necesita los insumos para esto y esto, y usted tiene que tener $4,000 para comprar esto. Y de paso entonces le dice, y si la cama, y tiene que traer todo esto. Eso no puede pasar en un país de verdad, un país democrático, un país de progreso, un país como el que nosotros queremos, un país que ha tenido todos los ingentes ingresos. Eso no debe pasar. Entonces, es imposible que también tú tengas que pagar no solamente por la salud, sino también por la educación, en todos los sentidos, porque para llevar a tu hijo al colegio y tal, hablan de la educación gratuita, pero es mentira, eso no es así. Entonces tienes que comprar todos los insumos y tal. Yo creo, mira, el tema de la privatización, debe haber sistemas mixtos. Yo creo que en los principales países del mundo existen por lo menos los mecanismos de transporte. En España los grandes sistemas son públicos del gobierno, pero coexisten los sistemas privados sin ningún tipo de problema. Si tú tienes recursos para pagar, anda. Si tú tienes recursos para pagar una clínica y pagas $20,000 o $30,000, o tienes un seguro que te cubre $200,000 o $500,000, anda. Pero dale la posibilidad al que no tiene recursos de que pueda ir en una materia decente, pueda ser atendido en un hospital, le puedan hacer su cirugía y pueda de verdad salvar su vida y su salud sin tener que estar acudiendo a empréstitos que lo condenan de por vida. Aquí hay gente, la semana pasada me contaron un caso de una señora que se murió por falta de atención médica. Eso no tiene ningún sentido. Eso no puede pasar en un país con la cantidad de ingresos petroleros que ha tenido Venezuela. Aquí tenemos que recuperar muchas cosas, empezando por la moral, de verdad, el respeto hacia el ciudadano, el respeto a las instituciones, la división de poderes, todo esto. Es imposible que el presidente de la República aparezca como dice, yo solicito que le den cadena perpetua a no sé quién y la pena máxima. Señor, ese no es su problema. Deje que el sistema judicial actúe. Usted tiene sus funciones, usted es jefe de Estado. Deje que el Poder Judicial funcione, deje que los tribunales funcionen, deje que la Fiscalía funcione. Todo. Aquí tenemos que llegar a una reorganización del Estado para que en verdad cada uno de las partes del Estado, de los brazos del Estado, cumpla las funciones que tiene que cumplir. Y no lo está haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Noel Emilio Álvarez. Y ya, bueno, la próxima vez que te entrevistemos será ya por no elecciones. Ya no el se tema va a ser campaña. qué pasó, sí. por qué se ganó, por qué se perdió. Y veremos en qué estamos. Y veremos en qué estamos. Sí. Será hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.